Todos bienvenidos a Dame Tips. Hoy voy a estar conversando con una hermosa argentina. Ella es Natalia Barrera y vamos a estar hablando sobre alquimia. ¡Qué lindo! Ella nos va a explicar qué es la alquimia y todo lo referente a este tema que es genial y a mí me encanta. Gracias a todos por empezar a conectarse. Yo voy a buscar de una vez a Natalia, porque creo que ya está conectadita, así empezamos el live. Así es, aquí está. Natalia acepta y dividimos pantalla. Buenas noches. Muy buenas tardes, Hola. buenas noches acá. Ya no sé Sí, qué hora es. buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muchas gracias, nena, por la invitación. Feliz de No. estar acá. Bienvenida a Dame Tips, muñeca. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y vos? Súper bien, súper bien. Además con un tema que me encanta, que hoy vamos a estar hablando sobre alquimia, Natalia. Así que vamos a estar, primero que nada, feliz noche a todos los que se están conectando. Mi invitada de hoy es Natalia Barrera y vamos a estar hablando sobre alquimia. Así que si tienen algunas preguntitas, guárdenlas por si acaso las responde de una vez y después las escriben y yo voy a tratar de ir leyendo los comentarios, ¿vale? Primero que Buenísimo. nada, Natalia, cuéntame qué es alquimia. Bueno, cuando nos preguntamos qué es alquimia, automáticamente se nos viene la imagen del laboratorio y alguien haciendo brebajes, ¿no? Todos tenemos la Exactamente. misma imagen. Bueno, la alquimia es muy antigua, digamos que es el inicio de la ciencia. Recordemos que la alquimia va a dar a luz un montón de cuestiones que van a encerrar el concepto que tenemos de ciencia, pero unido al misticismo. Los alquimistas tenían muy en claro el tema de la mente con respecto a los procesos dentro de un laboratorio físico, ¿sí? Si bien la alquimia también trabaja la parte química, porque hubo muchos químicos como Paracelso, el padre de la medicina, o uno de los padres de la medicina, que era alquimista. También vamos a encontrar a Pitágoras, que estudió alquimia, que él sanaba con la música, ¿no? Y que tenía a sus, digamos, a sus oyentes, que eran uno de los alumnos que, digamos, estaban por fuera de la escuela iniciática de Pitágoras. Y después va a tener a los matemáticos, como él los nombraba, a los que él elegía para enseñarles cosas que ya tenían que ver con estos secretos iniciáticos o estos secretos alquímicos, ¿sí? La alquimia nos va a contar una historia que es la historia de la ciencia y también la historia de los estudios, ¿sí? Las ciencias eran ejercidas por lo que nosotros nombrábamos sacerdotes, ¿sí? Entonces, ¿dónde se Tiene estudiaba? como En una los... jerarquía, ¿no? Es como, ajá. Claro, en realidad la Porque en realidad historia... alquimia es transformación, ¿no? Y realmente un maestro, un sacerdote, un terapeuta puede ser un alquimista. Es todo lo que se transforma de una cosa a otra, ¿no? Claro, es el proceso de transmutar. Solo que había Exacto. alquimistas que buscaban la transmutación de los metales. A eh, convertirlos en oro. Claro, o sea, se usaba mucho dentro de lo que era la nobleza, de que especialmente los que nosotros vamos a nombrar bufones, que el bufón no solo divertía a la corte, sino que también tenía estudios que tenían que ver con temas medicinales, temas alquímicos, o Mira. hacía como los famosos trucos de magia. Eran personas que sabían de poesía, eran instruidos. O sea, nosotros tenemos asociado, por ejemplo, al bufón como alguien Sí, que es... Y no, en realidad eran personas instruidas, inclusive en las guerras se enviaba al bufón para que convenciera al enemigo. O sea, ok. sí, sí, o sea, hay una gran historia y por eso en la carta del tarot está el loco, ¿no? Sí, Simbolizando bufón, sí. a este Que va así peregrino. como bailando, ¿no? Ajá. Claro, que en realidad eran personas estudiosas, ¿sí? Entonces, como te decía, en los monasterios era donde se enseñaban los estudios, especialmente a leer y a escribir. Nosotros vamos a tener los libros mudos de la alquimia en las catedrales, ¿sí? Las catedrales son los libros que nos quedaron de las alquimias. ¿Por qué? Porque los alquimistas no escribieron libros, porque era todo encriptado, por lo cual quien no sabía el idioma de esos símbolos y no podía llegar a lo que sería la historia detrás de la historia. Por lo cual hay un lenguaje que va a estar muy ligado al símbolo,
Y hay otro lenguaje que va a ser el lenguaje que a nosotros nos va a llegar desde un lugar profano, exotérico por fuera, que es el que conocemos, el mercurio, la sal, el azufre, que se nos mezclan todas esas cosas, pero que en realidad todo eso no tiene que ver con lo que realmente se hacía en estos monasterios, que tenía que ver más con lo que se encerraba en esa palabra laboratorio, que era el labor del oratorio. Es decir, el poder de la palabra para transmutar la materia. Es decir, hacían experimentos que hoy serían como de física cuántica. Sí, ¿Sí? claro, me fascina el poder de la palabra transformado en materializar. Exactamente. Entonces Wow. ellos experimentaban con cosas que trascendía la ciencia. Por eso a Pitágoras, cuando él podía predecir eclipses, hoy casualmente hubo un eclipse parcial Sí, de de sol, sol. Ujú. decían que él hacía milagros. Entonces ahí uno puede entender un poco la historia de por qué se nombraba milagros a ciertas cosas y que en realidad eran procesos químicos, ¿sí? Ujú. Entonces hoy podemos corroborar que tenía que ver con esos estudios que se enseñaban en estos monasterios o templos antiguos y que era reservado a unos pocos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes primero tenían que saber leer y escribir. Y antes, leer y escribir era No, solo solo era un para los pequeño grupo. sacerdocios. Claro, claro, Exacto. No era claro, para todos. Hoy todos leemos y escribimos. Y claro. aparte, los idiomas antiguos, por ejemplo, yo siempre cuento la historia, ¿no? Nosotros tenemos dentro de lo que es Oriente que se escribe de la derecha para la A la izquierda, ¿sí? izquierda. El árabe, vamos a encontrar en la India, vamos a encontrar Ujú. esta pulsión de Oriente a Occidente. ¿Por qué? Porque es como nace el sol. O sea, la escritura nace como una unión con algo místico, mientras que nosotros escribimos desde la Derecho. izquierda hacia la derecha, es decir, vamos de occidente hacia oriente. ¿Por qué? Porque la Increíble. sabiduría va, nosotros que estamos en occidente nos vamos a ir hacia la sabiduría a encontrarnos con oriente. Por eso siempre en algún momento nos encontramos con lo antiguo, ¿no? Recordemos que la alquimia Wow, qué nace en interesante. Egipto, en la India, en esos lugares de Oriente. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan a hacer todas las ciencias como la astronomía, la astrología, la matemática. En la Es más, antigüedad. lo que hoy nosotros nombramos baño o los hospitales nacen de las culturas árabes. Es decir, Oriente nos va a traer la sabiduría y desde ahí viene la sabiduría hacia Occidente. Es decir, Claro. se va pasando. Y a nosotros nos van a quedar los mitos, como los mitos de los Reyes Magos, que eran, o sea, Magoi en persa significa astrónomo, significa sacerdote de niveles de estudios muy grandes, por los cuales, Superiores. claro, lo que cuenta la historia detrás del mito, más allá de la parte histórica, es que la sabiduría viene a encontrarse, ¿no? Nos viene a encontrar y está relacionada mucho Qué con el bello. nacimiento. Entonces, cuando uno empieza a entender que el mito fue una de las vías que encontraron estos sacerdotes y sacerdotisas, de ahí nos va Claro, a venir el nombre de las Marías, porque hay tantas Marías, ¿no? Uno agarra la Biblia y María, 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 o ujú, bueno, Miriam, ¿no? claro. Porque O las Mariana. Marías era un nombre de sacerdocio, ¿no? Para las mujeres que sabían leer y escribir. Eran mujeres que cerca de los 12 años venían de familias nobles generalmente, Claro. eran instruidas en estos templos. Entonces ellas aprendían a leer, aprendían a escribir, eran escribas primordialmente y después aprendían el arte. Por lo cual vamos a encontrar, por ejemplo, hay algo que hacemos todas las mujeres, cocinar. Alguna vez fuimos a una Y eso cocina. es una Bueno, alquimia. Eso es una alquimia. claro, bueno. El baño María, esto de poner, viste que Claro, se en enfrían agua. los fideos, bueno, eso lo creó una de las alquimistas que es María la judía, una de las Marías. O ¿Qué sea, tal? Y uno las tanto que lo Marías, dice y no sabe el origen. Qué divertido, me encanta. exacto. Entonces, tenemos que entender que las Marías eran Ajá. mujeres instruidas, mujeres que incursionaban en la ciencia, que eran matemáticas, que estudiaban, y que en realidad todo esto que nos viene a nosotros de que la mujer no estudiaba y demás, eso viene después. Claro. En un inicio, las mujeres, al Ok. igual que los hombres, a la Iban a par, la par. Ajá. claro, ¿sí? Ok. Porque recordemos que en el inicio la esencia femenina era muy fuerte porque la vida o sea, venía de la mujer.
Por lo cual el humano cuando empieza a pensar lógicamente, lo primero que va a venerar va a ser a lo femenino. Por eso las primeras figuras son de las mujeres robustas, ¿sí? Como las grandes madres, representación de Gaia, de la tierra o de la fecundidad. Por eso la mayor parte de los rituales antiguos tienen que ver con la tierra, con las crecidas del Nilo, por ejemplo, en Egipto, con el tema de las lluvias, y ahí empieza a nacer lo que para nosotros van a ser las estaciones, y todo era con piedritas, o sea, los sacerdotes se encargaban, por ejemplo, en Egipto vamos a encontrar que hacían líneas en las paredes para calcular las crecidas del Nilo y que no se ahoguen, que las cosechas no se echen a perder, o sea, ellos tenían que tener una matemática crucial para Claro, tienen su poder... propio lenguaje y se entendían con símbolos y símbolos signos y símbolos para poder entenderse, ¿no? De hecho, vas a Exactamente. Egipto y en todos los templos están las paredes, las columnas, los techos, todos son y cuentan historias. Exactamente, y todas las historias nos van a invitar a unir algo que se quedó por separado, que es la parte lógica como la parte ciencia, como ese conocimiento lógico y estructurado de experiencias, con la parte mística o espiritual, que siempre estuvo unido. Cuando se crean los estudios, vos fíjate esto, ¿no? Uno va a estudiar cualquier cosa. Yo voy a estudiar. ¿Por qué los estudios se llaman estudios? Cuando se crea el lenguaje, que lo hacen los sacerdotes, o sea, los sacerdotes se van a encargar de crear las palabras en base a la esencia de las cosas. Entonces, la palabra estudio viene de es tu Dios. Es tu Dios. ¡Wow! Todos los estudios se crearon para encontrarnos con ese concepto de Dios. ¿Y Dios qué es? Es la gran pregunta, porque el Dios que nos creamos mitológicamente no es el concepto de Dios que nos trae la cultura antigua. Dios significa vacío, significa día, porque por eso se veneraba tanto al sol, porque el sol era lo que hacía que podamos vivir, ¿sí? Que las plantas puedan crecer. Es algo lógico, ¿sí? Por lo cual el concepto de Dios va a estar ligado a la luz, a la luminosidad y al vacío. Fíjate esto, hace millones y millones y millones de años ya tenían claro que la esencia de Dios es el vacío. Luz y luz. ¿Sí? Y que el vacío es la luz, pero que no es la luz como nosotros la conocemos, sino esa energía que no es la que percibimos con nuestros sentidos, sino esa energía que va por fuera de los sentidos porque no es perceptible, pero que genera la vida, que es lo que hace que la semilla crezca, que es lo que hace que una mujer geste vida, es eso que va por fuera de los sentidos. Por eso das a luz. Muy bien, por eso es alumbrar. ¿Sí? Desde el vacío, desde la nada se genera la vida, crece la semilla y aparece todo. Entonces, todas las palabras nos van a conducir a ese laboratorio y a entender esa unión de ciencia y misticismo. Y eso es lo que estudia la alquimia. Estudia todo al mismo tiempo, digamos. Te quería preguntar, Natalia, en los monasterios en aquella época, cuando tú dices que no habían libros, pero igual ellos ya sabían leer y escribir, y así todo no querían dejar, era el testimonio, el documento, ¿no? Se pasaba de voz a voz, de maestros a discípulos, por ejemplo. Claro, pero la información siempre va a pasar de boca a oreja, ¿sí? O sea, a través de... O sea, el idioma, cuando se crea el idioma, fíjate esto, ¿no? Los idiomas más antiguos, por ejemplo los jeroglíficos, que tienen mucho que ver con el hebreo, no tienen vocales. Y acá vamos a revelar una de las primeras verdades. Si los escritos más sagrados, los más antiguos, la manera en la que tenían, porque gracias a la piedra Rosetta se pudo ver qué significaban los jeroglíficos, porque hubo una traducción abajo de un jeroglífico en idioma griego y en un idioma latín, y entonces se pudo armar el cómo se sonaba el idioma, ¿no? Wow. Entonces, lo que podemos comprobar es que los idiomas están encriptados. ¿Sí? Después va transformándose la lengua, se va dividiendo, ahí viene la Torre de Babel, ¿no? El idioma,
o sea, el idioma es lo que nos une con ese concepto de Dios. Pero va a transformarse en otra cosa, que es lo que se va a representar por esa palabra, que es todo lo contrario al símbolo. Para que se entienda es esto, tenemos el símbolo, que va a ser la clave fundamental de todo el lenguaje, el símbolo como un número, el símbolo como un dibujo, el símbolo como un sonido, ¿sí? Símbolo. Y por el otro lado, lo contrario a símbolo, que símbolo significa unión, ¿sí? El símbolo une, el símbolo integra, el símbolo es como un puente que une dos cosas que estaban fragmentadas. Lo contrario al símbolo es lo que significa diablo, diablo, que es separación, división. Por eso dentro de los dibujos, cuando se personifica al diablo, se lo dibuja con una lengua de reptil, con una lengua que está dividida. ¿Por qué? Porque lo que hace la división, lo que hace la separación del símbolo, que yo no pueda entender el símbolo, que yo no pueda entender por qué tengo esta enfermedad, que es un símbolo, que yo no entiendo, no comprendo por qué tengo esto, es porque en la palabra, en el lenguaje, hay una división, que yo no me doy cuenta que está. Por eso, cuando decimos que lo divino tiene que ver mucho con este concepto de bendecir, decir bien, y lo maldito significa el decir mal. Claro. Por eso, el símbolo y el diablo tiene estos dos componentes que nos van a contar la historia de esta separación, que es la separación con el logos. Logos significa luz, significa lógica, significa la parte racional, la razón, la lógica de entender las cosas, no de solo conocerlas, ¿sí? Y también significa palabra. Por lo cual, lo que tenemos claro en las culturas antiguas como Egipto y como en las culturas de Oriente es que ellos a la palabra la nombraban como la cosa. Es decir, la palabra es como la cosa. Darte la cosa y nombrarla era lo mismo. Por ejemplo, en hebreo se le dice davar. Davar significa cosa, materia, y también significa palabra. Es decir, la esencia de la cosa es como es nombrada. Si yo quiero cambiar la esencia de algo, la tengo que nombrar diferente. Por eso vamos a encontrar en la Biblia una de las frases que una palabra tuya bastará para sanarte, ¿sí? O sea, por tus palabras serás juzgado. Es decir, la palabra va a cumplir un lugar de conexión con eso que nosotros nombramos divino. Por eso lo divino es decir algo y que eso venga. Y por eso en todas las culturas Dios habla. Está solo en el universo, pero habla, tiene que emitir sonido. Y ahí nos va a hablar un poco de física cuántica, del sonido. Ya vamos a ver a Masaru Emoto, que hace el experimento del agua, con el tema de las etiquetas y el sonido, y empieza a darse cuenta que cambia molecularmente. Pero esto ya lo tenían re claro, de que en base al discurso se obtenía un resultado y en base a otro discurso se tenía otro. Claro. Es decir, la palabra cumplía un lugar de oráculo, de predicción y de poder. Claro, causaba un efecto. Exactamente. En el oyente. Exactamente, pero eran niveles de palabras. Claro. Es decir, era una manera de nombrar que generaba realidad. Es decir, los sacerdotes practicaban el nombrar generando realidad. O sea, poder hacer eso que está en todos los mitos y que uno dice, ¿cómo hacían? No, porque tenían un nivel de conocimiento y un nivel de palabra que trascendía la palabra como la nombramos hoy. Y todo eso se estudiaba en estos monasterios y se practicaba. Bueno, por ejemplo, hay monjes que todavía están, que tienen una fuerza sobrenatural y que hacen tipo de prácticas también que tienen que ver con entrenarse para que la mente rompa ciertas barreras de dolor, ciertos niveles de conciencia que hacen que controlen y vayan más allá. Exactamente, porque todo es un entrenamiento. Entonces en estos monasterios se entrenaban
los dones que cada uno traía, esas Ujú. pulsiones. Y cuando vos sos niño y ya venís entrenándote con esto, claro, Claro, nosotros venimos de grande, o sea, nosotros claro. nos enteramos de como que siempre tenemos el diario de después, pero cuando vos sos niño y no tenés tantas estructuras, y estás en estos monasterios y te están instruyendo, es mucho más fácil encontrarte con esa verdad porque estás todo el tiempo practicando. Entonces Además eran de que lugares. escogían a estos niños, quizá hasta incluso antes de nacer ya sabían quién venía y ese avatar lo preparaban con una misión muy específica, con un entrenamiento muy arduo para cumplir su tarea, ¿no? Y sí, o sea realmente hay cosas que nosotros no vamos a saber, pero sí sabemos que se tomaban muy en serio el tema de la comprensión de la existencia y de llevarlo a la práctica. Ujú. O sea, vos podías decir que conocías un montón, que vos eras, pero lo tenías que demostrar con hechos. O sea, y vos Qué demostrar con maravilla, ¿no? hechos Claro. lo que quizás estudiaste durante un montón de tiempo, era difícil porque ponerlo en práctica implicaba un nivel de sabiduría que ya iba más allá. Por eso Pitágoras tardó 14 años en entrar en los monasterios. ¿Por qué Están él decía? preguntando, Natalia, que en qué monasterio. Bueno, Me había, imagino yo en Nepal perdón. había en todos lados, todo en Oriente. Bueno, en Egipto vamos a encontrar los templos iniciáticos, que se hacía especialmente dentro de las pirámides. Después vamos a encontrar, por ejemplo, más tardío, toda la parte filosófica. O sea, vamos a encontrar a Marsilio Ficino dentro de Florencia, que va a armar una especie de monasterio platónico, donde se van a enseñar las partes filosóficas. Tenemos que entender que los alquimistas eran filósofos, pero no eran los filósofos que conocemos, que Ujú. estudiaban filosofía, sino que eran filósofos que sabían de ciencia. Por eso vamos a encontrar también que dentro de lo que es la carrera de sacerdocio normal, religiosa, hay que estudiar, ¿sí? Ujú, Y por ejemplo ujú. vamos a encontrar médicos, curas que son médicos, que tienen instrucciones de historia, porque esto ya se enseñaba. La única diferencia es que vos cuando entrabas a un monasterio tenías que saber sobre el todo. No estaba fragmentado, de ahí nace la palabra universidad, ¿sí? Universal. Aristóteles crea la palabra universidad en base a los estudios, porque en realidad significaba todo en un solo verso. Ujú. Universo, universal, todo es lo mismo. Por lo cual, si esto es una verdad, debería ser una verdad para Para todas las todos. áreas. Entonces Ujú. estudiaba todo al mismo tiempo, no estudiaba fragmentado como nosotros hacemos ahora, que estudias matemática por un lado, Claro. literatura por el otro, ciencias naturales. No, y eso es lo que nos hace más difícil el entender. La ¿Por, división. ¿Por qué está el diablo? Volvemos a lo Claro. mismo. Y se hace esto para qué? Para adoctrinar. O Claro, sea, es a propósito. Fíjate claro. esto, ¿no? ¿Qué es la palabra Para educar? manipular también. Educar no tiene nada que ver a lo que nosotros pensamos. La Ujú. palabra escuela significa lugar de deseo, lugar de ocio. Un lugar donde en la antigüedad se iba por deseo, se iba en el tiempo libre para aprender, no se iba por obligación, por eso no todos sabían leer y escribir, porque uno iba por deseo, iba por un mérito propio. Entonces, ¿y qué se hacía en la escuela? En la escuela era un cuestionar, era un preguntar, era un ¿por qué la Tierra es redonda? Claro. Y verificar eso con experimentos, con lógica, con números, con literatura. Por ejemplo, Sócrates enseñaba caminando. Él a sus alumnos les enseñaba Qué caminando. belleza, qué Iba belleza. caminando y iba contando lo que En la pasaba. práctica, ahí en la realidad, Claro, y nosotros vamos, no tiene nada que en ver un a lo que. pizarrón en donde casi no entiendes porque no sabes cómo llevarlo a la práctica, a la vida real. Exactamente. Y bueno, estudiar implicaba llevarlo a tu vida, que Claro, vos supieras sobre la vida. Esto claro. lo tenían claro todas las culturas, los egipcios también. Bueno, fíjate que el símbolo iniciático por excelencia para ellos va a ser la representación del escarabajo egipcio. Ujú. Ellos veían que este escarabajo tenía algo peculiar, porque primero con sus patas traseras movía una bola de estiércol, ¿sí? Ajá. Donde en el medio ponía la larva de su bebé, digamos, Ujú, ¿sí? Y esta larva se alimentaba del estiércol de otros animales y ujú. nacía, es decir, renacía
de la mugre, renacía de los desechos. Entonces los egipcios observaron esto y dice, renace como el sol todos los días. Por eso se lo va a poner al escarabajo en el corazón como símbolo de la voz del corazón. ¿Por qué se lo pone en el corazón? Porque los egipcios empezaron a ver que el escarabajo iba kilómetros y kilómetros de distancia sin desviarse. Es decir, vos le ponías comida y no frenaba. Le ponías más escarabajo, cosa que si se enamora o hace algo, nada. Seguía, como que algo lo llamaba y vos decís, vamos a seguir al escarabajo. Científicos empezaron a mirar esto, que el escarabajo se guiaba por las estrellas, por eso se lo llama el astrónomo de Dios. Es un escarabajo que mira para arriba y se guía. No te ¿Para puedo dónde creer. va? El escarabajo, o sea. El escarabajo Y tenía clarísimo su propósito, su objetivo y su y va norte. kilómetros y kilómetros de distancia. Los científicos empezaron a seguir al escarabajo ¿dónde va? Tardaron semanas porque se cruzó literalmente el pueblo, el escarabajo, le ponían comida, y cuando le ponían un espejo arriba, el escarabajo daba vueltas, se guiaba por las estrellas. Vos decías, ¿cómo puede ser? De día y de noche. O sea, ¿qué ve? O sea, yo no veo nada. ¿Qué ve el escarabajo? Bueno, la cuestión que lo siguen. ¿Y a dónde va? Cuando se dan cuenta que lo que se va a encontrar es con un escarabajo de su misma especie. Y forma lo que se llama una pareja y nunca más se separan. Y juntos dos buscan a un tercero. Y ahí empieza el concepto de familia, de unión. Entonces los egipcios dijeron, el escarabajo sabe el camino del corazón. Sigue la voz de su corazón, sigue la voz del amor. Y no se entretiene con nada más. Nada. Pueden pasar días y sigue y mira las estrellas. Y sigue. Entonces, por eso ¿no? es un símbolo de la voz del corazón y por eso en el juicio de los muertos vamos a encontrar que está el corazón y la pluma de la verdad, ¿no? Si yo seguí la voz de mi corazón, y por eso los egipcios ponían a un escarabajo de piedra en el pecho para que el escarabajo guiara el corazón del difunto hacia la verdad, hacia el camino a casa. De hecho, tengo uno que me lo acabo de traer de Egipto. Bueno, azul. Está. Claro, de lapislázuli, que era lo convencional. Muy bien. Entonces, es entender eso, ¿no? Es entender que todas las culturas habían aprendido que observar el alrededor, el medio ambiente, y entender que Dios estaba en cada cosa. Que había un aprendizaje, que había una inteligencia, que es la misma inteligencia de la célula de dividirse y multiplicarse, que es la misma inteligencia que hace que respiremos y nosotros no estamos pensando en respirar. Por lo cual, ellos entendían que el cuerpo tenía un nivel de inteligencia, que la tierra tenía un nivel de inteligencia, y a esto los alquimistas lo llamaban ánima. Todo lo que existe tiene ánima, tiene una especie de alma, ¿sí? Y vos podés conectar con esa ánima y también podés captar esta alma del mundo. Ellos lo llamaban el alma de Dios. Y esto se conseguía muchas veces con el rocío de ciertas lunas, especialmente la luna de Pascua, que ellos juntaban el rocío y ese rocío lo trabajaban en el laboratorio, pasándolo por ese proceso de nigredo para generar la putrefacción, y de ahí aparecía una tierra blanca, que era este albedo, que ellos lo llamaban el cisne blanco, para llegar a la famosa piedra filosofal. Y los alquimistas se dieron cuenta de algo, que la receta ellos se la pasaban, ¿sí? Estamos todos en el mismo monasterio, bueno, sí, uno lo había logrado. Y dice, bueno, tenés que hacer A, B, C, D, E. Y hacían los pasos, pero no llegaban a la piedra filosofal. ¿Qué pasaba? Se dieron cuenta que la mente de quien estaba haciendo el experimento influían en el resultado. Y por eso no todos llegaban. Exacto. Porque la fórmula es física y lo otro no lo es, y eso también formaba parte de la parte cuántica. Exactamente, por eso ahí empezaron a entender que la mente, bueno, y Newton, cuando fallece, se le encuentran montones de escritos sobre alquimia, porque en su último tiempo empezó a incursionar, porque la alquimia llega cuando vos querés saber más.
saber sobre lo invisible y desde un lugar lógico. Entonces todos los científicos en algún momento se van a encontrar con los escritos de alquimia, como le pasó a Jung cuando él quiso entender los sueños, apareció un escarabajo literalmente en su consultorio, ¿no? Y cuando él empieza a hacer el viaje, decir, ¿por qué me vino a buscar un escarabajo? Bueno, y a mí me pasó igual. Yo antes de dedicarme a la alquimia, a mi padre le regalan un escarabajo egipcio momificado. Wow, o sea, de verdad, verdad. Ajá. De verdad momificado millones de años, de saber cuántos tiene. Y cuando yo lo vi dije, esto es mío. Y yo todavía no me dedicaba a esto. Yo ahí era profe de danza. Y cuando mi papá falleció, lo primero que agarré fue eso. Y en el momento que yo tuve en poder eso, la alquimia llegó a mi vida. Wow. Mi vida se transformó completamente. Entonces yo dije, acá hay algo más. Tenía un propósito. Acá hay algo más que, Claro. que nos viene a encontrar. Wow. Que nos viene a encontrar con quiénes somos, ¿no? Absolutamente. Y entonces ahí uno empieza a entender las sincronías, que es esto que estudió Jung, va entendiendo un poco más la base de la ciencia, la existencia, y empieza a entender que hay algo que sucede cuando dormimos. O sea, Jung solo llegó a los símbolos, porque claro, le faltó la otra patita, que hoy gracias a tener más información o tener quizás más wifi, porque estamos en una amplitud de conciencia. Absolutamente. Como que podemos percibir más cosas que antes estaban más encriptadas o más herméticas. Entonces hoy ya podemos entender, fíjate que hasta un físico, Jean-Pierre Garnier, empieza a descubrir el desdoblamiento del tiempo. Sí, claro. Yo cuando fui a estudiar... ¿Tú crees que así como en un principio sacerdotes, sacerdotisas y tenían tanto conocimiento y entendían tanto de todo esto y luego se perdió, se transversó, hubo división, perdimos muchas cosas, ahora volvamos a regresar, no es que vamos a ir, vamos a regresar al inicio, a tener esa sabiduría, a de pronto hacer el yin yang, mujeres, hombres? Es que sí, porque en realidad el símbolo, el mito del símbolo en sí es una tablilla que está partida. Y uno dice, bueno, ¿cuál es esta cosa que está partida y que yo estoy buscando esa otra mitad? Es eso que sentimos todos, que sentimos que somos náufragos de este mundo. Cuando vos empezás a sentir que no perteneces a este mundo, vas bien. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estás sintiendo el vacío de Dios. Claro, el que pertenece a este mundo es tu cuerpo, ¿no? Pero sin embargo ese ánima o ese alma, lo que estamos hablando que es más allá, no. Entonces es cuando empiezas a sentirte y a no sentirte, porque nadie no se siente completamente, ¿no? Es que hay momentos que te sientes y hay momentos que no, y tú dices, ¿qué hago? No encajo, no. Sobre todo ahora hay muchos casos de eso, ¿no? Entonces es muy importante. Hay una parte nuestra que está fragmentada. Esto lo tenían claro también, por ejemplo, por eso me gusta leer tanto sobre todo, porque ahí es como que estuviera todo fragmentado y cada uno tuviera un pedazo de algo y en realidad del rompecabezas. Todo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, por ejemplo, dentro de la mística judía, ellos dicen, el alma está fragmentada. Nosotros solo tenemos un pedazo de este concepto de ánima, está fragmentada, ¿no? Y que tenemos que hacer más vacío para que entre más alma, porque es como que la conciencia es como hacer un recipiente más grande, ¿no? Ellos tienen esta concepción. Pero esta fragmentación está dentro de lo que es el mito del símbolo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está fragmentado? ¿Y a dónde lo encuentro esa otra, no? Entonces hicieron los mitos para que encontremos esa otra mitad. Entonces, en todos los mitos hay algo en común, no importa en qué cultura, si nos vamos a la India, si nos vamos a lo católico, si nos vamos a Egipto, si nos vamos a lo más antiguo de todos los sumerios, no importa, todo es lo mismo. Es caminando el camino hacia encontrarte a vos mismo, hacia esa meta de encontrarte, lo que va haciendo que vos recuerdes que tenés que volver al corazón. Fíjate que en todas es lo mismo, volver al corazón, el símbolo del amor. Pero si decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo porque hoy es una te traigo simplemente. La noticia. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar a nivel
Científico, porque tenemos que unir ambos hemisferios, por eso estamos fragmentados, porque yo te tengo que explicar, no tenemos que Exactamente. entrar en creencia. Entonces, ¿qué se Y de hecho, descubrió? la única, en tercera dimensión, que es donde estamos ahora viviendo, es la única manera que tener dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro. En quinta dimensión hay un solo cerebro conectadísimo, hay una sola energía toroidal acá. Entonces no hay fragmentación, Es que hay evolución. la integración de estos dos hemisferios es lo que se llama sincronicidad, es lo que produce lo que nosotros nombramos sincronicidad, porque es como que van bailando al mismo tiempo, al mismo sonido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Increíble. descubrieron los científicos con este tema del corazón y dale con el corazón? ¿Por qué el Sí. corazón es tan importante? Bueno, ya se descubrió que lo primero que se va a formar en un bebé cuando está en el vientre materno es el corazón. Hasta esa la tenemos re clara, Claro. ¿sí? Te hacen un sonograma y no hay sino un porotito así y hace tuk, 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 Sí, tuk. bien. Pero ahora viene la parte más interesante de todas, que acabas de entender qué es Dios. Pero ¿qué pasa? El día número 22, por eso los hebreos tienen estas 22 letras. Mira, o sea, ¿cómo lo tenían tan claro? Ahí uno se empieza a preguntar, claro, hicieron las pirámides, hicieron esto, lo otro, pero si ya tenían claro todo, pero no sabemos cómo llegaron a ese entendimiento. Eso es lo que a nosotros nos estresa, porque vamos por un camino distinto. Pero como la verdad siempre es la verdad, por acá, por acá, por acá, siempre llegamos al centro. Entonces, el día 22, por eso el tarot también tiene 22 cartas, ¿no? El día 22 se forma el corazón. ¿Hasta ahí va? El día 22 de la gestación, dices. El día 22 de la gestación. Esto está científicamente comprobado. O sea, ya se descubrió, ¿sí? Ahora, el latido del corazón aparece el día 16. Aparece primero el latido antes que el órgano. Exacto. Cállate. Ajá. El sonido. ¿Ves por qué es tan Ok. importante el sonido? El corazón es el único órgano que representa este Big Bang, esta expansión, Exacto. es la respiración de Dios. Esa chispa, que la nombran la chispa divina, De Dios. ese fragmento de energía es el sonido del latido del corazón. ¡Ah! Te amo. O sea, Natalia, o sea, wow. En serio, o sea, en mi vida había escuchado esta explicación, qué profunda. O sea, antes de que aparezca el órgano corazón, que es como el que conocemos, aparece el latido. O sea, que hay algo antes de gestar el físico. Exacto. ¡Qué Y el belleza! latido, el sonido de tu corazón, Claro, es el sonido de de Dios. Dios, claro. El que te conecta. Claro. ¡Ah! ¡Qué belleza! Y por Claro, y eso el además, corazón ahora cuando dices es onda. bajar de la mente, que es dual, al corazón, que es la unidad, es ir a Dios. Claro. Y el latido del corazón tiene un idioma que nosotros venimos a revelar. Por eso tenés que escucharte. Hay algo que, por eso el corazón es la sede del alma, decían los alquimistas. O sea, el corazón tiene una verdad que desconocemos, que es esa esencia de dónde venimos, es esa chispa. Ahora, el día 16, escucha bien esto porque estamos revelando verdad. Ajá. El día 16 es un día que va a representar a ese número áureo. 1,6, ¿viste? Ese número que hace todo el circulito y que todo el mundo lo tiene, que es ese número de oro perfecto de la geometría sagrada, ¿verdad? ¿Sí? Ese 1,6, 1, 8, tiene un secreto. Es 1
Ujú, 6, 1, 8. ujú. ¿Sí? 18. 1, 6, día 16, donde aparece el sonido del corazón, ¿sí? El latido por primera vez. Y ¿Y después el aparece 18? el 1 otra vez y el 8. Pero entre el 16 y el 18 hay un número que es secreto, que no está, que no es físico, que es el 17. Porque antes de, entre el 16 y el 18, ¿qué está? El Claro. 17. Ujú. ¿Y el 17 qué representa? A la estrella. La carta de la estrella representa eso que para las culturas decían, venimos de Sirio, venimos de Orión, venimos de acá, venimos de allá, del cielo, El tiene que origen. ver con ese secreto que está oculto en ese número áureo y que está encriptado en las pirámides y que tiene que ver con ese fuego que viene de un lugar sutil, que ellos lo van a nombrar el fuego de las estrellas. ¿Por qué? Porque la fusión de las estrellas, somos polvos de estrellas, porque todo lo que es la Tierra, ¿sí? Viene de la colisión de las estrellas y todo se ha formado por estas explosiones de las estrellas. Pero la esencia, ese latido, Ujú. viene por algo que sucede químicamente en la sexualidad. La Ok. vida viene por una energía sexual. Y la Total. sexualidad está en el mito. A nosotros nos cuenta el mito de la sexual. Adán, Eva, se encuentran y, bueno, a Eva, siempre la mujer, come la manzana, no la tenía que comer, y la manzana, o sea, siempre se va a tomar el fruto no está simbolizado por la manzana en sí mismo, también está simbolizado por la granada, que es un símbolo de las sacerdotisas, Sí. está mucho en la Torá, pero la manzana, ¿por qué se puso tanto en ese símbolo de Adán y Eva y la sexualidad? Porque en realidad el pecado de comer de ese fruto es comer de la sexualidad, eso ya lo tenemos claro. Por eso ellos se ven desnudos en el momento de comer el fruto, porque te están hablando de despertar la sexualidad antes de tiempo, o tener una sexualidad sucia, como se nombraba ahí, que era una sexualidad para el placer Claro. y para tener hijos, no para generar conciencia. Ujú, Fíjate que en la cultura antigua, como está escrito en la Biblia, en ujú, el idioma hebreo, ujú. la palabra con la cual nombran el momento en donde Adán se conoce con Eva es una palabra que significa conocimiento. Es decir, la sexualidad es vista como un conocer. Mm. Cuando Adán conoció a Eva, es decir, que habla que la sexualidad tiene un conocimiento que está oculto. Claro, totalmente. Está Totalmente. oculto y todavía no hemos llegado a ese Pero nivel de lejos. sexualidad. Por Y eso claro. todos los rituales iniciáticos y todo lo que es los templos de mayor divinidad son sexuales, tienen energía sexual, porque la sexualidad es el nexo que nos conecta con la tierra y el cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto del símbolo de la estrella, con el símbolo del cielo? De decir, Dios está en el cielo y cuando uno muere va al cielo y vamos con el cielo y el Sí. infierno es lo que está bajo tierra, Ujú, lo ujú. inferior, ¿sí? Lo ¿Por qué se denso. asocian estas dos cuestiones? Lo que primero que vamos a entender es que lo que sucede con las culturas cuando ellos ven el cielo y ven que de día viene el sol, que el sol muere y renace todos los días, que aparece el agua y demás, van a empezar a percibir que lo que pasa arriba tiene poder sobre lo que pasa abajo. Ujú, ¿Sí? ujú, Si hay ujú, lluvia, crecen los árboles. Si no la ujú. hay y hay sequía, no puedo sembrar. Entonces ellos empiezan a comunicarse con este concepto de los dioses solares. Después empieza la matemática y la astrología de eso, la astronomía, Astronomía. de se empiezan a dar cuenta que hay estaciones, por eso los monumentos, nosotros vamos a tener los obeliscos son relojes solares Claro. que van marcando, entonces son una manera de empezar a prever de que las cosas se repiten, Y las y como se alineaciones repiten, planetarias, como hoy también los eclipses cada 6 meses, claro, tienen un al poder de principio era todo observación nuevo. increíble, claro.
decía, Dios nos está castigando, hay un eclipse, el sol se está apagando. Y después se empezaron a dar cuenta que esto ya me había pasado y no pasó nada. O que pasó algo después de eso. Entonces ahí empezaron lo que son los oráculos, las predicciones, y empezaron a rever. Entonces el cielo cumplió un lugar de profecía, cumplió un lugar de poner ese concepto de vacío, y empezaron a entender que lo que está en la tierra y lo que está arriba está interconectado. De ahí va a nacer la astrología. De ahí va a nacer mucho el tema de que, por ejemplo, cuando hay días de sol vos estás con mejor humor, porque el sol influye, te da más serotonina, y entonces vitamina uno D. empieza a entender que lo que pasa arriba es lo mismo que pasa abajo. Entonces, los antiguos van a poner este camino de la tierra al cielo como un símbolo del camino del peregrino, hacia encontrarnos con el símbolo del recuerdo, de quiénes somos. Entonces, el viaje de la sabiduría siempre es de la tierra al cielo, pero yo del cielo tengo que volver. Por eso Platón va a expresar esto a través de una alegoría, que es la alegoría de la caverna. Hay unos prisioneros que están dentro de una caverna, están atados de pies y manos mirando hacia la pared de la caverna, y atrás de ellos hay un fuego encendido, y las personas que están detrás de ese fuego encendido mueven unas figuras que se proyectan en la caverna. Las personas que están atadas piensan que esa es la realidad. Uno se logra escapar. Cuando se logra escapar, sale de la caverna y se da cuenta que la realidad es lo que pasa afuera. Al principio la luz del sol lo va a enceguecer, pero a medida que se va acostumbrando a la luz, empieza a darse cuenta de que esa es la realidad y no la otra. Entonces decide volver y nadie le cree. Entonces de ahí, de esa palabra de luz, van a venir las palabras solución, resolver y disolver. Todos venimos a ver el sol porque estamos encerrados en una caverna, que es esta realidad. Y tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra prisión. Al integrar la luz, encuentras la realidad. Exactamente. Por eso está asociada la luz y el mirar hacia arriba con un tema de conciencia. Claro. Y claramente el Maestro Jesús y María Magdala, conocían muy bien esta parte de la sexualidad sagrada, porque ellos fueron entrenados de manera muy importante con este manejo, manejaban toda esta alquimia y manejaban todo este conocimiento maravillosamente. Claro, porque eran rituales de energía sexual. Esos rituales generalmente se hacían trascendiendo el cuerpo. Total y absolutamente. Es tan lejos de la sexualidad que conocemos hoy en día, de placer, ¿no? De esa totalmente distorsionada, a la que verdaderamente nos ilumina, a la que verdaderamente nos lleva a otro nivel. Claro, o sea, la sexualidad que practicaban las sacerdotisas tenía que ver con una energía sexual que primero era practicada en los sueños. Por eso ella podía, por eso dentro de los escritos se puede ver de que ella podía ver a Jesús, pero porque había primero una conexión, las sacerdotisas podían ver otras cosas porque ellas eran entrenadas como oráculos. Esto lo vamos a encontrar mucho, por ejemplo, en algunas películas con el oráculo de Delfos. Las sacerdotisas eran partes de los oráculos, es decir, el sacerdote era el que emitía el mensaje. La sacerdotisa era como que canalizaba a través de su danza, de su arte o de drogas. ¿Por qué? Porque en los rituales se usaba el alcohol, se usaba, por ejemplo, en Egipto, lo que sería el polvo de cannabis, ¿sí? El polen de cannabis, le decían ellos, o el loto azul, que producía alucinaciones. Pero antes hacía un ritual para que esa sustancia pudiera penetrar y generar lo que se llamaban las profecías. Es decir, un más allá, no se usaba como un divertimento o como para hacer algo más. Entonces, lo que se buscaba era entrenar a las sacerdotisas para ver el otro mundo. Por eso ahora que está
por ejemplo, el 31 de octubre, Ujú. los celtas, los druidas, que también tenían esto bastante especializado, en esas noches especiales, nosotros, por ejemplo, yo que estoy en Argentina, no es la época de Noches de Brujas, sino la época de Beltán, que por ejemplo fue la época donde van a gestar al rey Arturo, como para entrar en el mito, Wow. Ok. que se hace en una noche de Beltán, que lo hacen las sacerdotisas, que es, por Ajá. ejemplo, los rituales de fertilidad. Recordemos que en el Ok. mito la mamá de Arturo no podía quedar embarazada, ¿no? Y es gracias a un ritual de magia de Ujú. Beltán, druida, que Ujú. ella gesta a Arturo. Por eso Arturo va a unir como la magia y lo humano, el reinado, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, dentro del mito empiezan a estar estas culturas antiguas que veneraban la naturaleza y que hacían rituales específicos en ciertas noches porque en su cultura empezaban a notar que en ciertas noches era más propicio tener ciertas bendiciones. Pero Wow. en todos los rituales había sacrificios. Por eso Ujú. vamos a notar mucho el sacrificio de animales, el sacrificio de algo. Y nosotros generalmente cuando hacemos rituales no hacemos sacrificios. O sea, Ujú. nosotros decimos, bueno, prendo la vela, prendo el saumerio, y en realidad Claro. falta lo primordial. ¿Por qué? Porque ellos tenían en claro que era un dar y un recibir. Vos a los dioses los estás llamando para que te otorguen algo. Claro. Pero vos tenés que dar algo a cambio para que el ritual entre en Requiem. ese equilibrio perfecto. Vale. Y tiene que ser algo sagrado para vos, es decir, un Claro, sacrificio, algo por que de ejemplo, verdad te duela, algo que te... Ujú. claro, en realidad, por ejemplo, Gaudí, para poder tener la Ujú. creatividad de hacer Ujú. algo que él quería hacer que fuera más allá de lo humano, que Ujú. fue la Sagrada Familia, Total. él entró en ayunos prolongados como lo había hecho Jesús. Jesús cuando se va a hacer el ayuno, va a hacer uno de estos rituales de sacrificios para iluminarse, porque el proceso de ayuno es uno de los sacrificios más populares para entrar en niveles de conciencia. Hoy Además estamos en genera ayuno el DMT, intermitente. es el que genera el DMT y ahí vienen la iluminación. Claro, pero imagínate ayunos prolongados, o sea, Sí, Gaudí estuvo claro, hasta 40 días claro. ayunando con solo agua, ¿no? No sabía lo de Salvador Dalí con eso. Wow, Sí, sí, mira vos. sí, y él estaba fascinado con el tema de los ayunos, es más, él era muy religioso y, o sea, digamos, con su amigo sacerdote que lo trataba de instruir, le decía, para un poco, Ujú. porque entras en una especie de locura, por eso él termina como medio vagabundo, es más, cuando a él tiene el accidente y lo atropellan, porque muere así, no lo habían reconocido. O sea, y ahí nos cuenta un poco la historia del loco, del peregrino, que cuando uno empieza a encontrar el camino de la conciencia es como que se encuentra y se pierde al mismo tiempo. Mira, están diciendo, Nati, que se cortó el en vivo, que está trabado. Todo el mundo dice que está trabado, que se cortó. Yo te No, veo yo te perfecta veo bien. y yo te veo perfecta, pero es todos los comentarios. Qué lástima, se fue, se cortó, no te veo, se corta, se paralizó. O sea, no entendí, Qué pero raro. como vamos a seguir hasta que sea un poquito más y como queda grabado, pues ya todo el mundo me imagino que lo podrá ver bien. Quizás la conexión de internet, pero no se cortó, Sí, se cortó. No, se cortó. Y un montón de gente está diciendo eso. No puedo Mensajes. creerlo, yo te veo perfecto y dice aquí mi esposo que está, No, no, se no, está cortó. congelado. Está congelado y Bueno, no importa, nosotros vamos a seguir y lo vamos a dejar grabado porque claro que está sí. espectacular. es, Pero o se fue sea, mucha gente. demasiado Pero ahí poderoso te das De cuenta, 500 porque lo personas que por la foto. estamos y quizá por eso se está paralizando, porque es muy poderoso. Sí, porque lo Pero que estamos diciendo es muy revelador. muy muy poderoso. revelador. O sea, Natalia, Uf, mis respetos y te prometo que no va a ser el primero porque nos espectacular. has dejado con un, oh my God, mira, yo prefiero, Natalia, no sé si estás de acuerdo, como son las 9, Sí. dejarlo y quizá hacerlo, no sé, en otro momento seguirlo. Porque Claro como que ya sí. se fueron la mitad de las personas porque justamente creen que se cortó. Pero esto es increíble, igual maravilloso, porque nos habla de esto, de cuando estamos hablando de algo tan importante, Mira, están diciendo que es porque tienen que pagar un en vivo. No tienen que pagar nada, ¿no? por ¿Ves? favor, esto es Es completamente esto, o sea, gratuito.
que ocurre que empiezan a pasar estas cosas extrañas que tienen que ver porque entramos en terreno sagrado, ¿no? Estamos Voy a entrando poner en terreno aquí, sagrado. lo dejo grabado. Déjame ponerlo para por si ellos están, eh, déjame poner grabado, por si, digo, no sé si lo puedan leer. Lo dejo grabado. Bueno, oh my God, me estoy todavía así con la información. Qué maravilla, o sea, muchas cosas me dejaron wow, como lo del latido del corazón, pero el conocimiento que tienes de la historia verdadera y todo cómo se ramifica, o sea, ha sido mágico este en vivo. La verdad es que lo voy a poner y te voy a poner de colaboradora para que Claro también que tu sí. gente lo vea y quede grabado en tu perfil, porque es que esto lo tiene que saber todo el mundo. Y te voy a volver a invitar porque Claro que sí. me quedé enganchada y no quiero seguirlo porque no quiero, mira, ya están muy pocos seguidores, porque quiero que tengan esa información, ¿vale? Claro que Y lo sí. voy a Dale, dejar grabado hacemos y una segunda espero parte. que me permitan dejarlo grabado. Mira, me Claro que están sí. mandando mensajes por WhatsApp. Se cortó, nena, se cortó. Bueno, entonces Genial. la información era solita para mí. Pero viste, fue literalmente el símbolo, la fragmentación. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mi reina, feliz Muchas gracias. noche, muchísimas, muchísimas gracias. Me ha fascinado conversar contigo. Igualmente. Para los que lo vean nuevamente, acá Nena Agustí y Natalia Barrera, punto escuela Nefer. Lo voy a dejar grabado con los dos tags. Por favor, pásenlo a mucha, mucha gente. Todos tenemos que saber este conocimiento. Hermosa. Gracias, Bella. Gracias a ti. Feliz Un noche. beso enorme. Adiós. Gracias.